En este video vamos a comenzar a revisar por primera vez en esta serie de videos las generalidades contempladas en el programa de Derecho Sucesorio en general en todas las universidades en Chile. Estos conceptos son relevantes en el sentido de que es necesario comprender ciertos términos, ciertas acepciones, antes de entrar decididamente en cómo, por ejemplo, vamos a resolverle a un cliente si nos pide que confeccionemos un testamento, ¿ya? O si, por ejemplo, alguien que es heredero o legatario nos pregunta la diferencia entre ambos conceptos y a qué bienes tiene derecho. En fin, la conflictividad jurídica ustedes la van a ver y la van a conocer de modo más cercano cuando efectúen su práctica profesional o la práctica forense, porque efectivamente en la práctica los usuarios se acercan a las corporaciones en busca de, por ejemplo, una reforma de testamento, o efectivamente quieren ceder derechos hereditarios respecto de una propiedad en el campo, etcétera. En general no es algo tan abstracto el derecho sucesorio, ni algo así como filosófico, ni mucho menos. Es totalmente contingente. Por lo tanto, los invito a que revisemos estos conceptos. Primero, ¿cuáles son los intereses que convergen en una sucesión? Primero está el interés del titular del patrimonio, naturalmente, lo que sería en la práctica forense el usuario que consulta o el cliente que consulta en nuestro estudio. Está el interés familiar, el cual está representado por la herencia, por las asignaciones forzosas, que son aquellas que el testador está obligado a efectuar y que el legislador suple, aún en perjuicio de las disposiciones testamentarias expresas. También está el interés social, que se manifiesta en la sucesión intestada. Cuando no hay heredero forzoso, ¿quién se queda con todo? El fisco. Y por otra parte está en relación al impuesto a la herencia. Luego vamos a discutir las modificaciones que ha sufrido, ¿ya? Por otra parte también tenemos los sistemas para testar. El de libertad absoluta, que en nuestro país no existe. Acá se cita a nivel en general universal, porque existe el sistema de libertad absoluta. Sin embargo, en nuestro país existe el de libertad restringida para testar o de los herederos forzosos. En nuestro Código Civil no existe libertad absoluta para testar, pues el causante debe respetar las asignaciones forzosas que establece la ley. Tenemos las legítimas, que corresponden a la mitad de la herencia. Es la ley la que determina la concurrencia de los legitimarios en cuanto al orden y proporción en que lo hacen. Son actualmente legitimarios ¿quiénes? Los descendientes, el cónyuge sobreviviente, ¿ya? Y los ascendientes. Por otra parte, siempre se pregunta, ¿qué es esto de la cuarta de mejoras? Especialmente los usuarios o los clientes lo consultan. ¿Saben que escuché algo de la cuarta de mejoras? La cuarta de mejoras, el testador tiene mayor libertad porque puede disponer en ella como lo estime conveniente, siempre que lo haga dentro de los posibles beneficiarios que señala la ley. Entonces, en este cuadro que vemos, existe la mitad legitimaria. Por otra parte está la cuarta de mejora, las cuales pueden mejorar a cualquiera de sus ascendientes, descendientes, no es para terceros ajenos. Y la cuarta de libre disposición, efectivamente se la puede dejar a quien quiera, a ese joven que le llevaba los papeles, al caballero todos los días, que lo cuidó, tal vez a esa señora que lo cuidó cuando estaba enfermito, en su lecho ya de anciano, o decide dejársela a una persona que quería. En fin, lo normal es que una persona solo disponga de la cuarta parte de sus bienes, llamada cuarta de libre disposición, donde tiene libertad absoluta para señalar a las personas a las que beneficia. Ahora, las formas de suceder a una persona, se puede suceder a una persona por testamento, la ley. El artículo 952, si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama testamentaria. Si es en virtud de la ley, es intestada o ab intestato.
La sucesión en los bienes de una persona difunta puede ser parte testamentaria y parte intestada. De lo anterior se desprende que es posible suceder en forma testamentaria. En ella el causante, al otorgar sus bienes, distribuye y designa a sus herederos y legatarios. La vintestato, no olvidar, en ella en que es el legislador quien indica a las personas que van a suceder al causante. Los herederos de la sucesión intestada se llaman legítimos. Comienza con los parientes más cercanos del causante y termina con los más alejados. Se inicia con los hijos legítimos, ¿ya? Esta vez vieja acepción, o matrimoniales, ¿ya? Y se concluye con los colaterales hasta el 6º grado inclusive, ¿ya? Esta acepción de hijos legítimos y ilegítimos nosotros la revisamos en los videos de derecho de familia, con las acepciones antiguas que se recuerdan, hablábamos de los hijos adulterinos y otros que eran propios del lenguaje que fue modificado posteriormente por la ley a fines, digamos, por otra parte tenemos, es importante entender este concepto de vintestato. En ella es el legislador quien indica a las personas que van a suceder al causante. Los herederos de la sucesión intestada se llaman legítimos y comienza con los parientes más cercanos del causante y termina con los más alejados. Ojo, la sucesión en los bienes de una persona difunta puede ser parte testamentaria o parte intestada, no es problema, eso lo aclara el artículo 952, inciso segundo. Ello será así en el caso de que el causante en su testamento no haya dispuesto todos sus bienes, ¿ya? Ahora, el llamado pacto de sucesión futura. Esto es fundamental, no olvidarse. En Chile hay solo dos formas de suceder, legal o testamentaria. Nuestro legislador no acepta la sucesión contractual, que es aquella en que se sucede a una persona en virtud de una convención celebrada con ella o sus herederos antes del fallecimiento. Ojo, el artículo 1463, el derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de una donación o contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de la misma persona. Las convenciones entre una persona que debe una legítima y el legitimario relativas a la misma legítima o a mejoras están sujetas a las reglas especiales contenidas en el título de las asignaciones forzosas. Este artículo se relaciona con el artículo 1204. Y el artículo 1204 dice: si el difunto hubiere prometido por escritura pública entre vivos a su cónyuge o a alguno de sus descendientes o ascendientes que a la sazón era legitimario, no donar, ni asignar por testamento parte alguna de la cuarta de mejora y después contraviniera a su promesa, el favorecido con esta tendrá el derecho a que los asignatarios de esa cuarta le enteren lo que habría valido el cumplimiento de la promesa, a prorrata de lo que su infracción les aprovechare. Cualquiera otras estipulaciones sobre sucesión futura entre un legitimario y el que le debe la legítima serán nulas y de ningún valor. Pacto de no mejora en ese caso. Pero existe, fundamentalmente el pacto de no mejora consiste en que un legitimario comprometa al causante a no disponer de la cuarta de libre de mejoras, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las acepciones de la palabra sucesión por causa de muerte? En un sentido objetivo, es la masa de bienes, el caudal hereditario dejado por una persona al morir. En el sentido subjetivo, se refiere a los herederos del causante. En un sentido más propio, es la transmisión de patrimonio de una persona o de los bienes determinados en favor de otras personas también determinadas. Como modo de adquirir, es un modo de adquirir el dominio del patrimonio de una persona difunta o el conjunto
de sus derechos y obligaciones transmisibles, o una cuota de dicho patrimonio, o mitad, o especies o cuerpos ciertos, tal como una casa, un caballo, o una cosa indeterminada de un género determinado, como 4 fanegas de trigos, ¿ya? Por otra parte, existen ciertas características de la sucesión por causa de muerte, como modo de adquirir. Es un modo de adquirir derivativo, es un modo de adquirir a título gratuito, es un modo de adquirir a título universal o a título jurídico, o sea, a título singular, perdón, según sea el caso. Es un modo de adquirir por causa de muerte. Como digo, es un modo de adquirir derivativo, es un modo de adquirir a título gratuito, es un modo de adquirir a título universal o a título singular, según sea el caso, y es un modo de adquirir por causa de muerte. Ahora, ¿qué es un heredero y legatario? Siempre suele ser una consulta. No le entiendo lo que me dice. ¿Por qué me habla tan enredado? ¿Puede aclararme?, diría el usuario. El artículo 951 se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. El título universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles, o en una cuota de ellos, como la mitad, un tercio, un quinto. El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, como tal el caballo o tal casa, o en una de las especies indeterminadas de cierto género, como un caballo, 3 vacas, 600 pesos, 40 fanegas de trigo. El artículo 953 se llaman asignaciones por causa de muerte las que hace la ley o el testamento de una persona difunta para suceder en sus bienes. Con la palabra asignaciones se significan. En este libro las asignaciones por causa de muerte ya las haga el hombre o la ley. Asignatario es la persona a quien se hace la asignación. El artículo 954. Las asignaciones a título universal se llaman herencias. Las asignaciones a título singular se llaman legados. El asignatario de herencia se llama heredero y el asignatario de legado, legatario, ¿ya? Por lo tanto, se entiende, ¿ya?, por heredero, conforme al 1097, los asignatarios a título universal con cualquiera palabras que se les llame, y aunque en el testamento se les califique de legatario, son herederos, representan la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Los herederos son también obligados a las cargas testamentarias, esto es, a las que se contribuyen por el testamento mismo y que no se imponen a determinadas personas. Lo que caracteriza a los herederos es que suceden en todo el patrimonio del difunto, o sea, en el conjunto de derechos y obligaciones transmisibles que lo componen o en una cuota de él, por lo que el heredero recibe la universalidad jurídica. Esto nosotros lo vimos en los videos cuando hablábamos de este tema hace un año más o menos, que constituye el patrimonio, sea en totalidad o en una cuota de él, ¿ya? Sin embargo, no solamente recibe el activo del patrimonio, sino también el pasivo del causante. ¿Qué cosa es el pasivo? Las deudas, salvo los derechos intransmisibles, que son los derechos personalísimos y el usufructo. Los herederos, a su vez, se subclasifican en herederos universales, son los que se suceden en el patrimonio del causante sin designación de cuota. Y los herederos de cuota, aquel a quien se le indica la porción o alicuota en que sucede, como un tercio, un cuarto. Artículo 952, inciso segundo. Ojo, la calificación de un heredero como universal o de cuota dependerá únicamente de la forma en que sea llamado y no del beneficio que llevan en definitiva en la herencia. Ahora, ¿qué importancia tiene?
La importancia de esta clasificación radica en el derecho de acrecimiento que existe entre los herederos universales, pero no a favor de los herederos de cuota. Esto lo vamos a ver, el derecho de acrecimiento, analizado en un siguiente video. Es bien importante entenderlo de que a la luz de estos contenidos es necesario emplear un lenguaje más fácil y más accesible cuando el usuario nos consulta. Lo digo por experiencia propia. Durante mi práctica profesional, yo juraba que en una ocasión le explicaba claramente al usuario qué es lo que era esto del que estábamos conversando, algunas definiciones legatarias, y yo me juraba, mi instructor me miraba y consideraba que también estaba muy bien. Y después, finalmente, al consultarle al usuario, ¿usted entendió? La verdad es que allí es donde uno se da cuenta, en el sentido práctico, la necesidad de luego de que explicó todo esto en términos muy claros desde el punto de vista jurídico, hacerlo también en cierta medida, según se pueda, en un lenguaje coloquial, en un lenguaje accesible al usuario, de tal modo que después no se genere el conflicto. Y la clásica, el abogado nunca me explicó.